Amados hermanos de Libros Espirituales Eibar Galíndez, Dios los bendiga. Hoy quiero presentarles mi libro Apocalipsis, Misterio Revelado. Es un manual de estudio bíblico de obligada estudio para todos aquellos que quieren conocer más acerca de los eventos de los tiempos finales. Aquí podemos encontrar respuesta a todas las preguntas que comúnmente se hace la Iglesia sobre la segunda venida del Señor Jesucristo, sobre la semana 70 de Daniel. También se hacen preguntas sobre los 3 años y medio iniciales de la semana 70 de Daniel, o la ira de Satanás, o los 3 años y medio finales de la semana 70 de Daniel, o ira de Dios. También hay muchos que se preguntan acerca de la batalla de Armagedón, si este es el fin del mundo, que la batalla de Armagedón acontece al final de la semana 70 de Daniel. Hay muchos también que se preguntan acerca del milenio, cuándo sucederá la invasión de Gog y Magog, cuándo sucederá la destrucción de Damasco, cuándo será la guerra del fin del mundo. Todo esto, todas estas preguntas las responde este libro llamado Apocalipsis, Misterio Revelado, con muchísimas referencias bíblicas. Todo lo que usted va a leer aquí es lo que dice la Biblia, porque está sustentado por los versículos bíblicos. Y es más importante lo que dice la Biblia que lo que dice el hombre. Si hay algo aquí en este libro que no esté sustentado por la Biblia, entonces es digno de ser desechado. Pero absolutamente todo lo que está aquí está comprobado por la Biblia. Entonces, si la Biblia es la que lo dice, tenemos que hacer caso a lo que dice la Biblia. Aquí también podemos encontrar muchísimas respuestas acerca de las resurrecciones, acerca de las bodas del Cordero, acerca del tribunal de Jesucristo, acerca del juicio ante el gran trono blanco o juicio final. También vamos a encontrar muchísimas respuestas acerca de lo que es la Nueva Jerusalén y lo que son los 3 cielos, lo que son los eventos del fin de los tiempos, para que no nos dejemos confundir, para que no nos dejemos enredar por muchas personas que se dejan llevar por las tradiciones, por las filosofías de los hombres. Entonces, este manual de estudio bíblico le va a servir a usted, mi estimado hermano, mi estimado amigo, mi estimado estudiante de la Biblia, para que usted comprenda y entienda realmente cómo serán los sucesos del fin del mundo. Entonces, lo primero que se va a ver es la posesión del anticristo. Luego de la posesión del anticristo será cuando el mercado común europeo conforme los 10 países que quedarán finalmente conformando el mercado común europeo. De esos 10 países, 3 de ellos serán derribados por el anticristo y él quedará como el octavo. Entonces, cuando él firme el tratado de paz con el pueblo de Israel y la Liga Árabe, comienza la llamada o conocida Gran Tribulación. Luego vendrán 3 años y medio de supuestamente paz, porque él se hace pasar por el Mesías, él se hace pasar por el Redentor, él se hace pasar por el Salvador del mundo, y va a traer 3 años y medio de una aparente paz, y va a permitir que el pueblo de Israel reconstruya el templo e instaure sacrificios. Eso será en los primeros 3 años y medio. A la mitad de la semana, a la mitad de la semana de los 7 años, romperá el pacto, a los 3 años y medio exactos, porque se sentará en el templo y se hará pasar como Dios y pedirá que el pueblo de Israel le adore, y en ese momento ellos abrirán los ojos y se darán cuenta que ese no es ningún Mesías, sino que es un impostor, y se negarán a adorarlo. Entonces el anticristo se vuelve contra el pueblo de Israel a azotarlos, a destruirlos, a perseguirlos, a asesinarlos. Entonces es cuando comienzan los 3 años y medio finales, o la ira de Dios, y comienzan a derramarse las 7 copas de la ira de Dios, porque en los primeros 3 años y medio iniciales se han abierto los 7 sellos,
y han sonado las 7 trompetas. Los segundos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel se derramarán las 7 copas de la ira de Dios, que culminarán con la batalla de Armagedón, que este no será el fin del mundo, porque después de la batalla de Armagedón viene el milenio. Entonces, luego del milenio es que viene la invasión de Gog y Magog, y después de la invasión de Gog y Magog es que viene la destrucción de Damasco, y muchos años después es que viene la guerra del fin del mundo. Y es cuando el primer cielo y la tierra es completamente destruido. Es entonces cuando comienza lo que es el juicio ante el gran trono blanco o juicio final. Y luego después de eso, entonces viene el cielo nuevo, tierra nueva, la nueva Jerusalén desciende del cielo, que son las moradas que el Señor Jesucristo ha prometido a todos los que le amamos. Entonces desciende la nueva Jerusalén, que es la ciudad donde se van a llevar a cabo las bodas del Cordero, con la iglesia judeo-gentil y con el Señor Jesucristo, que es nuestro esposo, y por supuesto va a ser oficiada nuestra ceremonia por nuestro Dios Padre omnipotente, la mente todopoderosa, de donde salió absolutamente todo. Y vamos a también tener invitados, va a haber una cena muy especial, muy hermosa, donde también vamos a tener amigos, invitados, vamos a tener un sirviente, y en este caso ningún ser humano será sirviente, sino que los ángeles serán los que nos sirvan. De manera que es importante que nosotros sepamos, que nosotros conozcamos cómo van a acontecer los hechos, qué es lo que la Biblia dice, cuándo será la venida del Señor Jesucristo, porque la segunda venida del Señor Jesucristo tiene 2 etapas. Primero viene solamente hasta las nubes, y ahí los muertos en Jesucristo resucitarán primero, y luego los que estemos vivos, y estamos vivos, nos levantaremos, nos levantará vivos, y nos encontraremos con el Señor Jesucristo en el aire, en las nubes. Y solamente lo oiremos los pertenecientes a la iglesia gentil. Entonces, esto acontecerá, como dice Colosenses, cuando el amor de muchos se acabe, cuando el anticristo se manifieste como inicuo, como hijo de perdición. Es lo que dice la Biblia. Cuando ese anticristo se manifieste como inicuo, como hijo de perdición, es que la iglesia es levantada. Lo puede usted leer en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. De manera que es importante que sepamos, porque el Señor Jesucristo ha dejado señales para la iglesia. Dice que nosotros, los de la iglesia, no estamos en tinieblas. Nosotros somos hijos de luz, y Él nos ha dejado señales de cuándo más o menos será la época que va a venir a levantar la iglesia. No nos dice ni el día ni nos dice la hora, pero nos dice la época. El Señor Jesucristo vendrá como ladrón solamente para los que no conocen al Señor Jesucristo. Vendrá como ladrón, que nadie lo espera, que ninguno lo espera. Se estarán casando, dándose en casamiento, estarán gozando, disfrutando de los 3 años y medio iniciales de placeres y de gozo y de delicias mundanales que el anticristo les está ofreciendo. Entonces, y también la iglesia estará predicando que no se hagan poner el microchip, que no se dejen marcar, que no sigan a ese anticristo, que no sigan a ese personaje que es un falso mesías, y por eso la iglesia será perseguida, será azotada, como al comienzo de la iglesia, así mismo será al final. Porque la iglesia tiene que predicar la verdad, y es donde la iglesia será depurada, y donde se sabrá quién es verdaderamente el seguidor de Jesucristo y quién es el que lo niega. Es de la única manera que se sabe quién es quién
delante del Señor Jesucristo. Entonces, es importante que nosotros sepamos, el Señor Jesucristo viene primero en las nubes, solo la iglesia gentil lo oye, y segundo, la segunda venida que viene es ya en la batalla de Armagedón, porque durante la batalla de Armagedón lo que sucede y lo que acontece, lo primero, el juicio a Israel, segundo, el juicio al anticristo y al falso profeta, que son echados vivos al lago de fuego y azufre, y tercero, el juicio a las naciones, antes de que se entre al milenio, de manera que es importante saber y conocer todo esto para que no nos dejemos confundir. Entonces el Señor Jesucristo primero viene por la iglesia y al final de la semana 70 de Daniel viene con la iglesia y viene y se para en el monte de los olivos y lo divide en dos, y dice la Biblia que Él vendrá como un rayo que se muestra del oriente al occidente. Entonces todo ojo lo verá. Apocalipsis 1:7, léalo, todo ojo lo verá. En la segunda venida sí todo ojo lo verá, pero en la primera venida al aire, en las nubes, solamente la iglesia lo oirá. Ninguno lo veremos, lo oiremos y saldremos a encontrarnos con Él. Y en la segunda venida sí, todo ojo le verá. Entonces es importante tener en cuenta eso, porque cuando leemos a Mateo capítulo 24, también nos damos cuenta de que se habla de estos primeros 3 años y medio y de estos segundos años y medio que es para el pueblo de Israel. Cuando comienza la persecución del anticristo sobre el pueblo de Israel, después de que se sienta en el templo, que este es conocido como la tribulación de Jacob, entonces baja Elías y Enoc, que son los únicos dos que están vivos en el cielo. Elías y Enoc. No es Elías y Moisés, porque es necesario que Elías y Enoc mueran, porque eso es lo que dice la Biblia en Apocalipsis 11, que Elías y Enoc van a bajar y van a empezar a predicarle a los judíos, porque a la mitad de la semana 70 se cierra la puerta del evangelio para los gentiles y se abre para los judíos. Entonces baja Elías y Enoc a predicar durante 3 años y medio y con los 144,000 sellados. Entonces, ellos serán los que prediquen al Señor Jesucristo a los judíos. Entonces, habrá muchos judíos que se conviertan, que van a formar parte de la iglesia, porque no se crea, mi estimado hermano, que solo los gentiles formamos parte de la iglesia. Los judíos también forman parte de la iglesia. Y los que crean en el Jesucristo, porque habrá algunos que no creerán, entonces esos son tratados como pueblo de Israel. Ellos son tratados como pueblo y algunos de ellos pueden llegar a ser invitados a la boda del Cordero o pueden llegar a estar como amigos, pero no como iglesia. La iglesia somos los únicos nacidos del agua y del Espíritu que tenemos la fe de Jesucristo. Entonces esa es la iglesia que el Señor Jesucristo fundó. Eso es lo que tenemos nosotros que tener en cuenta. Esa fue no la iglesia que el Señor Jesucristo fundó, sino la doctrina que el Señor Jesucristo enseñó. La podemos apreciar en todo el Nuevo Testamento, cómo esta doctrina se ha propagado por el mundo entero. Entonces es importante escudriñar la Biblia, conocerlo cada versículo, cada palabra de la Biblia. Es importante conocer las más de 7.400 promesas que están escritas en la Biblia y cómo podemos nosotros ponerlas a nuestro beneficio. Es importante conocer que de Génesis a Apocalipsis hay 7 dispensaciones y cuáles son cada una de esas 7 dispensaciones. La gracia no se acaba en la batalla de Armagedón, la gracia continúa hasta el milenio, porque hasta el milenio están creyendo todos los que le crean al Señor Jesucristo, que estará en la tierra durante esos 1000 años con los que se ha permitido juzgar y juzgarán todos esos 1000 años al pueblo de Israel y a todas las naciones. Entonces es importante también conocer y saber acerca de las resurrecciones. Hay 5 resurrecciones divididas en 2 grandes grupos, la primera resurrección y la segunda resurrección. La primera resurrección tiene 3 fases y la segunda resurrección tiene 2 fases. Entonces es importante saber cuándo sucede y cuándo acontecen esas
esas tres resurrecciones. Entonces sabemos que la primera resurrección serán de los muertos en Cristo. La segunda resurrección será al final de la batalla de Armagedón. Y la tercera resurrección será los que pasen al milenio. Después del milenio ya no queda sino el juicio ante el gran trono blanco. Entonces viene la primera resurrección, que serán juzgados los que hayan muerto según sus obras. Y la segunda resurrección, los que hayan sido escritos en el libro de la vida. Entonces la segunda resurrección, dice la Biblia, que los que no hayan sido escritos en el libro de la vida serán echados al lago de fuego azul, y los otros serán juzgados según las obras. Eso es lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 20. De manera que todo esto tenemos que tenerlo en cuenta, todo esto tenemos que saberlo para no dejarnos confundir, para no dejarnos enredar, porque es importante saber y conocer en qué tiempo estamos ahora, cómo se está cumpliendo perfectamente todo lo que la Biblia dice, cómo está perfectamente cronometrado todo lo que va a suceder. Y el Señor Jesucristo lo ha revelado en la Biblia. Y con esta clase de libros nosotros podemos mirar y observar que la Biblia se cumple al pie de la letra. Entonces los invito a que compartan este libro, que lo lean, que lo estudien. Aquí también tenemos un correo electrónico si tiene preguntas o si tiene alguna duda, alguna inquietud. Yo estaré complacido en responderles. Este libro está a la venta en amazon.com, Apocalipsis, Misterio Revelado por Eibar Galíndez. También tengo este mismo libro en inglés, Revelation Mystery Revealed, y también tengo otros títulos como es El Espíritu Santo, tanto en español como en inglés. De manera que Dios los bendiga, el Señor Jesucristo les multiplique, les dé sabiduría, les dé entendimiento, y que puedan leer y escudriñar para que compartan esta gran verdad con absolutamente todos los que quieren leer, investigar, estudiar y aprender más de la Biblia. Dios los bendice grandemente.